Lunes 9 de enero y con esto les doy muy buenos días, mis queridos telepensantes. Vamos a comenzar nuestro resumen de noticias porque los overoles blancos llegaron hasta la dehesa. Ustedes pensaban que era algo estrictamente de la comuna de Santiago, de los colegios emblemáticos, pero se acaba de realizar el día de ayer en la mañana en el Mall Portal La Dehesa un asalto a la tienda Mac Online. Los delincuentes portaban armas de fuego y testigos del lugar fueron quienes denunciaron esto en las redes sociales porque grabaron los hechos. El monto del asalto fue estimado en 50 millones de pesos en especies y fueron 5 sujetos los que participaron. La PDI describe que fue un acto con una alta complejidad organizacional, de planificación y logística. Utilizaron además un vehículo encargado por robo. Pero esto no es lo único. En San Pedro de la Paz hubo un tiroteo entre personal policial y los delincuentes. Una persona terminó herida y no hay detenidos. Far West en el norte. El modus operandi de las mafias que asaltan trenes y camiones para robar cobre en el norte. Este es el titular, mi querido telepensante, de un reportaje de Ex Ante en conjunto con Canal 13, dedicado a explicar cómo funcionan las bandas en el norte con recursos paramilitares. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que tenemos en la macro zona sur bandas paramilitares terroristas financiadas por el narco y el robo de madera, y en el norte tenemos bandas también con las mismas características paramilitares que claramente no se hacen pasar por pueblos originarios, pero que se financian también a través del narco y en este caso del robo de cobre. Los asaltos son realizados en pleno desierto a trenes y camiones que transportan cobre, perpetrados con mucha planificación, agresividad y audacia, y cuyo modus operandi es similar al de los narcos y grupos organizados que roban madera en el sur. Solo el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia sufrió 39 asaltos el año 2022. ¿Se dan cuenta, querido telepensante, por qué les leo este titular? Porque se los quiero recomendar. Léalo, hay una parte 1 y una parte 2 y es súper interesante que ustedes estén informados de lo que está pasando también en la macro zona norte. ¿Por qué? Porque nuestro país está siendo atacado desde el sur y del norte por bandas narcoterroristas. Esto es muy grave, telepensante. ¿Qué pasa si después estas bandas empiezan a organizarse y avanzar hacia el centro, en donde se concentra el mayor poder de nuestro país, poder político? Eso es algo que hay que preguntarse. Y mientras tanto, desde el oficialismo, liberan a los delincuentes. Vamos a ver obviamente a continuación qué es lo que está pasando en relación a los indultos presidenciales, entre acusaciones constitucionales, renuncias de ministros. Pero antes, quiero mostrarles en realidad las declaraciones de Gonzalo Vinter este domingo. Gonzalo Vinter, que pertenece al oficialismo. Miren este video. ¿Por qué restarse? ¿Cuál es mi explicación? Que hay algunos sectores de la derecha, no la mayoría de Chile Vamos, pero sí sectores, por ejemplo el Partido Republicano, por cierto, que en realidad no quieren que esta crisis de seguridad se solucione. Porque encontraron en esta crisis de seguridad una forma de sobrevivir en política que es adjudicar al presidente Boric personalmente la totalidad de los delitos que ocurren en el país, y eso tironea a los sectores de la derecha que se ven enfrentados a este conflicto de si cooperar o no cooperar. Como pueden ver, lo cara dura y perdón lo coloquial, pero es que este adefesio no se puede llamar de otra manera. ¿Cómo es posible que alguien del oficialismo esté responsabilizando a la derecha? Siempre es la derecha la responsable de todo, cuando son ellos quienes están liderando delincuentes. O tengo que recordarle al señor Gonzalo Vinter cómo votó en contra de la ley antibarricada, por ejemplo. Cómo han votado en contra de toda la legislación que se ha tratado de formular para detener el terrorismo en la macrozona sur. Cómo votaron en contra de la ley Aula Segura. ¿Cómo es posible que Gonzalo Vinter tenga tal nivel de irresponsabilidad política y esté responsabilizando a quienes nunca han estado en el poder, salvo en este periodo, primera vez que hay una bancada republicana, digámoslo así? ¿Cómo es posible que esté responsabilizando a republicanos y a la derecha de la delincuencia con la finalidad supuesta de tener créditos políticos? ¿No les parece a ustedes grave, telepensantes? Y insisto, el que acaba de liberar a un montón de delincuentes es Gabriel Boric. Impresentable.
Y nos vamos de lleno entonces a la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, que presentó su renuncia este sábado tras el escándalo de los indultos. Con la amenaza permanente de una acusación constitucional y con malas relaciones con la presidencia, Marcela Ríos deja su cargo. ¿Quién asumirá el cargo? El abogado Luis Cordero Vega. Pero esto no es todo. Les leo el comunicado. El presidente de la República ha aceptado la renuncia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, y ha designado en su reemplazo al abogado Luis Cordero Vega, quien asumirá el cargo a inicio de la próxima semana. ¿Por qué? Porque no está en Chile. Llega hoy lunes. A cargo de la cartera hasta el momento quedará el subrogante, el actual subsecretario de Justicia Jaime Gajardo Falcón. Luis Cordero Vegas es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de la República, magíster en Derecho Público y doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo e investigador senior del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hasta ahora se desempeña como socio de la Oficina de Abogados Ferrada Neme, donde dirigía el área de Derecho Público y Gobierno. Del mismo modo, el presidente de la República ha aceptado la renuncia de Matías Mesas López Andía en el cargo de jefe de gabinete. Vamos a escuchar las declaraciones de Gabriel Boric. Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera. Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades. Lo que yo veo aquí, telepensantes, es que se privilegió a 13 delincuentes por sobre un ministerio, o una ministra en realidad. O sea, Gabriel Boric y compañía decide liberar a los supuestos presos políticos, más un asaltante de bancos, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y a quien le cortan la cabeza, a la ministra. A esto me refiero. Y peor aún, la acusa de desprolijidades, así, literal, con esas palabras. ¿Pero es realmente ella la responsable de la decisión del indulto? No la estoy eximiendo de responsabilidad. Pero, ¿quién fue el promotor de los indultos? ¿Ella fue la única desprolija? Porque las declaraciones que vimos de Gabriel Boric no fueron muy prolijas, siendo honestos. Fíjense ustedes que Campillay, según el artículo de La Tercera el 6 de enero, fue quien alertó del error a la presidencia sobre los indultados. Recuerden que primero eran 11 indultados y después aparecieron un total de 13. Y fue Campillay la que los alertó de que se habían equivocado. Ella fue la que armó la lista de quienes recibían este indulto, para que se vayan enterando, queridos telepensantes. Entonces, ¿la ministra es quien debe asumir las responsabilidades? Tenemos a una senadora de la República bastante relacionada con el tema. Tenemos a un presidente bastante desprolijo con el anuncio y la decisión. Y tenemos también la salida de un jefe de gabinete. Bueno, las acusaciones constitucionales hasta el momento siguen en pie, nada formal, pero vamos a ver qué va pasando. Es una noticia en desarrollo. Pasamos al siguiente tema. Según la Asociación de Contratistas Forestales, esto muy relacionado con la noticia anterior del robo del cobre, los hechos de violencia en la macrozona sur han aumentado un 29% el año 2022. Ellos mencionan en su registro, ha sido uno de los años más violentos registrados, con un total de 104 atentados, 4 personas muertas y 20 heridos. Es el saldo que entregó la organización por los hechos de violencia registrados el año 2022. El que calificaron como uno de los más violentos del último tiempo. Cifras que fueron cuestionadas por el gobierno. Fíjense que tienen un promedio de 9 maquinarias destruidas por mes. Sin embargo, el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, dijo que las cifras no corresponden, ya que no todos los ataques pueden calificarse como atentados. ¿Cómo no van a saber los trabajadores cuántos ataques han tenido y cuál es la magnitud de ellos? ¿O acaso está insinuando el delegado presidencial que esta organización está mintiendo? Compleja la postura que tiene el oficialismo, sobre todo que tenemos también a un Gonzalo Inter, diputado, acusando a la derecha de ser responsable de la delincuencia que hoy tenemos en nuestro país.
No sé si él se refiere a responsables que no están apoyando cierta legislación o que pretenden en realidad, o de tal vez darle un sobreprotagonismo al tema. Perdón, telepensantes, por hablarles tanto de esto, pero ¿qué les puedo decir? Si fue el mismo Tomás Moschetti el que una vez en una de sus columnas nos contó que no es que la prensa le esté dando más cobertura a las noticias relacionadas con la delincuencia, sino que las noticias relacionadas con la delincuencia han ido en aumento. En fin, Antofagasta registra un aumento en sífilis. Esta es una enfermedad telepensante de transmisión sexual, ocasionada por una bacteria. Su prevención es bastante simple y es el uso de preservativos. Obviamente hay un tema de responsabilidad en el aumento de esta enfermedad, pero hay un factor muy importante que debemos considerar y es el tema migratorio de la región. Los aumentos de esta enfermedad vienen notificándose desde el año 2015-2016, justamente coincide con el aumento de la migración ilegal, pero el año pasado se acrecentó la cifra de contagiados. ¿Cuál es mi punto aquí, querido telepensante? Que es un tema del cual muy poco se habla, y es que la inmigración ilegal no solamente trae problemas de comodidad, ¿cierto? De que los migrantes están acampando en las calles, que los migrantes han aumentado la delincuencia, que los migrantes han agudizado los problemas que tenemos hoy en nuestro país, no solamente desde el ámbito de fuerza laboral y otros problemas más, sino que también desde la perspectiva de salud pública. ¿Y por qué les digo esto? Porque en Chile hemos tenido medidas de salud que han sido bastante buenas en relación a los países de la región. Por ejemplo, un calendario de vacunación bastante estricto y muy bien planificado, desde que los niños nacen hasta que ya estamos en nuestra vida adulta. Cosa que no comparten telepensantes en nuestros países vecinos. Y que si bien es cierto, la sífilis no es una enfermedad que esté en el calendario de la vacunación, es una enfermedad que estaba bastante controlada por otras medidas sanitarias, como por ejemplo la educación. Y todo esto no existe en los países vecinos. Por lo tanto, la inmigración ilegal no solamente nos trae todo este tipo de problemas, sino que también nos trae problemas de salud pública. Por un lado, se colapsan y se congestionan mucho más los centros médicos estatales, y por otro lado, ingresan enfermedades que ya están controladas en nuestro país. Los hombres telepensantes representan el 64,5% de las notificaciones de contagio a nivel nacional. Y ahora les voy a dejar a Mario Marcel, nuestro optimista del año, el premio al optimismo, no sé ya cómo decirlo, porque nos tiene una noticia que dar. Para el 2023 que nosotros compartimos, son terminar este año con una inflación del orden del 4%, entre 4 y 5%. Ya en el segundo trimestre deberíamos tener ya inflación de un dígito en lugar de los 2 dígitos que hemos tenido hasta ahora. La interanual. Claro, en 12 meses. Y en la primera mitad del 2024 ya deberíamos estar de vuelta en el 3%. Una buena cosa. Como podrán ustedes ver, Mario Marcel se compromete a bajar la inflación de 2 cifras que tenemos hasta el momento a una cifra, incluso apuntando a un 4%. Pero qué nivel de optimismo, por Dios. ¿Cómo es posible que un ministro sea tan irresponsable? Él no tiene cómo saber y no han tomado ninguna medida para que esto sea de esta manera. En marzo se nos viene discusión de la reforma tributaria nuevamente. ¿Y ellos consideran que con reforma tributaria van a bajar la inflación? Porque recordemos que la reforma tributaria va en aumento a los impuestos. En ningún caso los van a bajar. Porque recordemos que desde el 1 de enero tenemos un aumento del IVA del 19% en muchos servicios profesionales. ¿Y qué van a hacer con esa plata? Si no es lanzarla al mercado, me pregunto yo. Desde el sentido común telepensante les digo que no cuadra mucho lo que nos está explicando Mario Marcel. Y para despedirnos el día de hoy, telepensante, les traje un ayuda a memoria. Nunca está de más recordar y decirles que por la boca muere el pez. Muchos dijeron que Gabriel Boric se había comprometido a indultar a estos delincuentes, pero vamos a ver sus declaraciones mientras estaba en campaña en un programa de televisión. Antes debo recordarles suscribirse a nuestro canal, poner un comentario, poner un like, compartir este contenido. Recuerden que si fuese por la ley de medios, este tipo de contenidos no existiría.
Así que ayúdennos y sean parte de esta batalla cultural. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Que tengan una excelente semana. Adiós. ¿Qué hará con los presos de la revuelta específicamente? Porque el programa dice que impulsará el indulto a los presos de la revuelta. Y cuando se habla de eso, hay gente que dice, bueno, van a indultar a los que quemaron las iglesias si es que se determina que hay algunos delitos, o ese indulto que ustedes promueven es para todos, considerando la excepción que se vivió en el momento, el contexto que plantean algunos. Yo creo que no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme. ¿O que saque un supermercado? O que saque un supermercado.